Bueno, un cordial saludo para todos. Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. El día de hoy tengo un gran invitado, el profesor Darín Magnach. Profesor Darín Magnach, gracias por aceptar mi invitación aquí a mi programa Conversaciones Académicas. Es un gusto estar aquí con ustedes, James. Muchas gracias. Bueno, voy primero brevemente como su hoja de vida. El profesor Darín Magnach fue investigador. Yo diría que todavía es investigador, pero fue profesor durante 23 años en la Universidad Veracruzana. Es autor del libro, yo creo que es el libro más reconocido del profesor Darín, que es Hombre, Signo y Cosmos, del cual hablaremos también, la filosofía de Charles Peirce. Y digamos que es más conocido como el creador del programa de YouTube, la Fonda Filosófica. Como estamos conversando acá, le voy a hacer un comentario. Yo el primer filósofo que yo vi en YouTube, no, digamos que vi dos simultáneamente, un profesor de Argentina llamado José Pablo Feynman. Sí, Y sí, sí. claro, y me gustó cómo daba el programa. Y lo vi a usted. Yo creo que eran como prácticamente los dos que más se veían en YouTube, porque yo creo que usted lleva en el canal más o menos 13 años, más de 200 videos aproximadamente. Eh, Ahora unos 250 videos, sí. Empecé el programa en 2011. En 2011, correcto. Sí, Bueno, sí. vamos a hablar de filosofía. Vamos a hablar de filosofía. Pero yo primero quiero empezar con una pregunta. Usted lo ha dicho en varias entrevistas. Usted es licenciado en biología y luego creo que usted vio un curso, porque lo estuve investigando. Usted vio un curso de filosofía y se encantó con la filosofía. Pero en el bachillerato, yo le pregunto, o digamos en su niñez, ¿usted notó alguna influencia en la filosofía o solamente fue en ese momento en que usted vio ese curso de filosofía cuando estaba estudiando biología? Pues interesante pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta. En mi niñez o en el bachillerato, em, no tuve, realmente no tuve una experiencia de lectura o así como reconocer algún autor o una idea como netamente filosófico. No tenía una idea, digamos, de filosofía como tal. En los Estados Unidos, la filosofía no se enseña, al menos en las escuelas públicas a nivel de bachillerato. Em, yo, yo crecí católico, mi familia pues es católica y pues iba yo a misa y tenía, digamos, cierta sensibilidad. Yo creo que tenía simplemente por la influencia de la iglesia y cuestiones de Dios o lo más allá o algo más allá de este mundo. Yo creo que de alguna forma eso como preparó un suelo filosófico que luego, o sea, cuando descubrí la filosofía en la licenciatura, en mis estudios de biología, ahí reconocí de alguna forma algo que estaba latente en mí, solo que pasó a cobrar otra expresión o no sé cómo decirlo. Eh, Simplemente no era algo tan extraño o algo tan sorprendente. Ah, lo que me sorprendió es que esas cosas podrían tratarse fuera la creencia religiosa. Entonces, fue una transición más o menos suave, digamos. Claro. Sí, cuando a mí, por ejemplo, me dicen, le voy a poner este ejemplo. Últimamente estoy estudiando a Hume. Estoy preparando un curso de Hume, de empirismo. Y entonces Hume, bueno, acá resumo, a Hume, su familia quería que él fuera abogado, pero a él le gustaba la literatura. Pero pareciera como que en esa época literatura tenía que ver con filosofía, pues en la época de Hume. Y Mm. es un libro, no tengo en este momento el libro a la mano, es un libro que tiene que ver con
con la psicología de los filósofos. Pues no de todos, pero es un libro que ahonda en ese tema. Después se lo mostraré. Entonces, cuando yo le hice la pregunta a usted, que usted me dijo que nunca se la habían hecho, es que, claro, uno dice, no, porque en la universidad vi un curso, o por ejemplo, Kuhn vio un curso, a Kuhn, me acuerdo también de Thomas Kuhn, a Thomas Kuhn por casualidad, creo que fue el director de Harvard, le dijo que diera un curso de Aristóteles, y ahí fue donde le empezó a gustar a Kuhn la filosofía, a Thomas Kuhn. Ajá. Pero yo también pienso que hay veces en la niñez, en la infancia, puede estar eso que quizás uno como niño no es consciente y luego cuando está más adulto sale a flor de piel, pero es difícil descubrir si uno ya tenía latente eso desde niño. ¿Qué piensa al respecto, profe? Con base en su comentario, lo que ahora sí recuerdo eh, es que ah, yo crecí católico, pero también crecí con sentimientos hacia mi propio sexo. Soy gay y yo tenía, por un lado, mucho interés en los temas ya filosóficos que se trataban en términos de la iglesia, de Dios y esas cuestiones, pero al mismo tiempo me di cuenta que esa misma estructura, esa misma realidad religiosa teológica me hacía sentir profundamente mal, me oprimía y me hacía mucho daño porque yo pensaba, va a ser imposible que yo viva de una forma libre y bien en este mundo que está estructurado bueno, en Estados Unidos, a diferencia de Europa, por ejemplo, pues la religión es muy fuerte, ¿no? Entonces yo simplemente pensaba, yo simplemente desplazaba esa cuestión de cómo enfrentar al mundo y mi sexualidad al mismo tiempo, debido a esa estructura que me decía no va a funcionar, es como aceite y agua. Entonces, cuando descubrí la filosofía, encontré la forma que, por un lado, eh, hacía cierto eco con cosas que me interesaban en la religión, al mismo tiempo reconocí su gran diferencia con la religión, que me permitía cuestionar mi entorno, mi realidad. Y eso entonces fue para mí una liberación. Yo me convertí en intelectual porque yo tenía que encontrar la forma de hacer frente con esa realidad hostil ah, ahí en el mundo y entonces necesitaba yo las armas para hacerlo. Y entonces eso fue la gran diferencia con la religión. O sea, la filosofía me permitió em, pues cuestionar y de librarme. Claro, pues yo pienso que ahí, y gracias por comentarme esto, eh, y como se dice en Colombia, se destapó un poco con su respuesta y creo que me da pie, porque estamos conversando acá, para hacer un comentario y también unas preguntas al respecto. En la filosofía, y yo generalmente digo que no hay filosofía, yo he dicho esto, no, filosofía no hay, yo le digo a los estudiantes, muchachos, filosofía no hay filosofías, porque Ujú. hay muchos estilos de hacer filosofía, y lo mismo con la ética, no hay una ética, hay muchas éticas. Entonces, con su comentario, hay un tema que prácticamente han trabajado casi todos los filósofos, por lo menos los grandes filósofos, y hasta la actualidad es un tema que yo creo que nunca va a perecer, que es el tema de la ética. Y dentro del tema de la ética hay un tema que a mí y a muchos filósofos pues, nos interesa, que es el tema de la relación entre las pasiones y la razón. Acá tengo un libro, no, usted conoce este libro, o sea, este es uno de mis libros favoritos, La ética nicomaquea de Aristóteles. Y tengo otro libro de Kant, Lecciones de Ética.
Y, y yo me he puesto a pensar que en estas corrientes éticas como Aristóteles, luego Platón un poco antes que Platón tiene la metáfora del carro alado, donde se habla de la disputa entre la pasión y las razones. Luego los estoicos, que prácticamente va a estar permeada esa lucha entre pasión y razón, diferencia con los epicúreos. Luego va a llegar Kant siglos después. Y luego va a llegar un autor que es Hume, pues que ahorita estoy trabajando, y Hume dice que una tesis que a mí me parece espectacular, cuando la conocí por primera vez, Hume en el tratado de Naturaleza Humana dice, no, la razón es y debe ser esclava de las pasiones. Entonces, este es el comentario, pero este comentario viene incitado por la respuesta que me dio. Es un tema recurrente que usted trabaje las pasiones y la razón en su programa. Eh, ¿Cuál es su tratamiento frente al tema? ¿Qué le gusta tratar de este tema? Es un tema que ha estado en sus reflexiones. Perdón, no entendí la pregunta. El, Entonces, el, trabajo. el, sí, digamos, la relación entre la razón y las pasiones, usted la ha trabajado mucho en su programa también. Por ejemplo, cuando trabaja la ética de Spinoza, que le dedicó muchos programas. Ajá, ajá. Digamos, ¿por qué le interesa? ¿Cuál es su posición, su inclinación en cuanto a la ética, en cuanto a la relación entre las pasiones y la razón? Para que quede más claro, porque en filosofía tenemos que ser muy claros. Digamos, los estoicos tratan de mantener las pasiones muy quietas, la razón hay que Ujú, utilizarla, ¿cierto? Pero hay otros ujú. filósofos que dicen, no, hay que sacar las pasiones no puedo tenerlas, no, hay que sacar las pasiones, y Hume va a decir que la que guía a la vida son realmente las pasiones, y que la razón simplemente es la que guía realmente las pasiones. ¿Cuál es su posición frente al respecto, profe? Em, Vaya, pues el hecho de que haya tratado estas cuestiones en la fonda, por ejemplo, la ética nicómaca o la ética de Spinoza, ah, no se debe a que tenga yo, digamos, un gran interés en ese tema. O sea, hay muchas cosas de Spinoza que me llaman mucho la atención y también de Aristóteles. Simplemente es una, es, digamos, la cuestión de las pasiones era simplemente parte de la exposición, la comprensión de esos autores y sus puntos de vista. Ah, mi posición particular frente a esta cuestión ah, es que si vamos a tratar la totalidad, no podemos dejar por fuera las pasiones. Em, yo creo que ha habido, como usted ha señalado, cierta forma de tratar los afectos a lo largo de los siglos, de los milenios, que ha terminado consolidando cierto, digamos, ah, racionalismo frente a la vida que tiene ciertas consecuencias que podemos advertir digamos, ciertas patologías que vivimos hoy en día con respecto a depresión, vamos a decir, con respecto a un desbalance entre nuestra vida cognitiva y afectiva. Entonces, para mí simplemente, y a lo mejor eso se deba en parte al planteamiento de Peirce, Charles Sanders Peirce, ah, donde donde los afectos, o sea, a nivel psicológico, biológico del ser humano, tienen su razón de ser dentro del esquema cognitivo epistémico. Peirce, vaya, mucha gente ve a Peirce como un lógico, decimonónico, barbudo, así, con cierta, lo vemos como con cierta como medio aburrido o algo por el estilo, pero su proyecto va muy de la mano, por ejemplo, con lo que hacía Nietzsche al mismo tiempo al otro lado del Atlántico. Estaban desmantelando el marco moderno con el cartesianismo a la base
y estaban reconfigurando, bueno, Nietzsche, Peirce con su sistema categorial y y su semiótica, el estudio de los signos, estaban empleando esos para digamos, a edificar o plantear, digamos, un nuevo marco de comprensión de nuestra realidad. Entonces, los afectos, las emociones, em, juegan un papel íntegro, para Peirce al menos, en la vida psíquica y epistémica del ser humano. La verdad es que para Peirce, Peirce está de acuerdo con Hume en eso. O sea, conducimos la mayor parte de la vida con las emociones, los sentimientos, el hábito, y la razón es algo que se utiliza de forma de forma muy escasa, solo en determinados momentos. Entonces, si tuviéramos que utilizar la razón constantemente, la vida sería imposible. Em, con respecto a Spinoza, yo creo que estaba platicando con un amigo el otro día sobre las películas de Matrix y la cuarta que salió, pues ha salido como 20 años después de la famosa trilogía. Y ¿Lo ha visto? em, sí, entonces a lo que iba es que para mí la película más filosóficamente significativa de las cuatro es la última. A todo el mundo le gusta las primeras tres, ¿no? Sí, Ah, es, la verdad te hará libre, es digamos, el, el dicho que se podría decir define o caracteriza esos primeras tres películas, ¿no? Cómo salvarnos la vida, cómo liberarnos a través de la razón. Es una cuestión epistémica, solo hay que saber la verdad y eso te hará libre, ¿no? Bueno, volviendo a Aristóteles, eso fue precisamente la crítica de Aristóteles a Sócrates. Sócrates decía que la virtud es el conocimiento. Con tal de que tengas el conocimiento del bien, lo harás forzosamente. Y pues cualquier fumador, digamos, sabe que eso no es cierto, o cualquier alcohólico, ¿no? Fuma su cigarro y sabe que pues, no es lo mejor para la salud. claro. Entonces, Aristóteles desarrolla no una ética epistémica, sino en términos de las virtudes, el hábito, la práctica, ¿no? La frónesis. Y bueno, volviendo a Spinoza y la Matrix, esta cuarta película, en esa cuarta película, otra vez está de vuelta la Matrix y la gente está esclavizada otra vez. Y entonces, ¿qué está pasando? Y pues ha habido cambios y una nueva iteración de la Matrix que se ha refinado y maneja mucho más los afectos de los seres humanos. Es mucho, mucho más fácil manejar los seres humanos a través de los afectos, en vez del el engaño y las ilusiones y cosas por el estilo. Entonces, eso es un gran tema de hoy en día, ¿no? Eh, Como todo el aparato, la estructura del Internet y el mundo digital eh, maneja las emociones, los afectos de las personas y, y las consecuencias que eso tiene en el mundo práctico, social y político. Es muy preocupante. Entonces, de por sí es un gran tema que es muy importante investigar. Le voy a comentar algo. No me he visto la 4. Ya me dio ganas de verme Matrix 4. De las que más me gustan, a mí la que más me gusta es la primera. Por el tema pues de la pastilla, que él tiene que elegir cuál de las dos se toma. Y aparece ahí una frase de Sócrates, corrígete a ti mismo. Creo que cuando entra a conocer, creo que la pitonisa, ¿no? Tiene otro nombre en la película. Sí, tengo que, no, ya usted me dio ganas de que me viera la cuarta película. Y creo que el recorrido que hizo es muy interesante de lo que nos habló. Claro, somos seres pasionales, somos seres que nos guiamos. Es decir, el hecho de que yo lo haya buscado a usted es porque me interesa, porque me gusta ver sus programas en su canal de YouTube.
me Mm, gusta la filosofía. O sea, si uno no siente pasión por algo, prácticamente es muy difícil de que usted lo logre. Entonces, claro, yo parto de mi pasión y ya la razón lo que hace es buscar los medios. Voy a escribirle a Darín, vamos a ver cómo nos conectamos. Bueno, eso es lo que hace la razón, pero la motivación inicial es la pasión. Claro, ambos, usted y yo, pues usted ya muchos años, y pues usted y yo somos pues no me gusta mucho esta palabra, influencer o youtuber, no sé qué diferencia habrá entre ah, los términos, pero uno está motivado principalmente es por claro, por las emociones. Entonces, ujú. muy buenos comentarios al respecto. Ahora que usted tocó en ese comentario que hizo, y también quiero ser muy honesto con usted, yo nunca vi a Pierce en la universidad. O sea, yo estudié filosofía 5 años y pues nunca, ni siquiera pues una paginita. Y cuando hice mi maestría, y de hecho hice mi maestría en filosofía de la ciencia, tampoco. Yo escuché a Pierce por un profesor, a decir que me acuerdo acá, por un profesor de la Universidad de Caldas, que creo que ha estudiado a Pierce. Y otra vez leí a Pierce porque yo trabajé mi trabajo de maestría en Karl Popper, yo trabajé en el Mundo 3 en Popper, Mm. y en alguno de sus libros Popper habla de Pierce. No me acuerdo exactamente qué habla, entonces, y luego usted sacó su libro, entonces ya me generó pues este filósofo pues que casi nunca lo trabajé, nunca me dieron un curso de Pierce, y su libro se llama Hombre, Signo y Cosmos. Y usted dijo ahora que él tiene afinidad con Hume en cuanto al tema de que está de acuerdo con Hume en que la razón es esclava de las pasiones. Profe, yo sé que en filosofía es muy complejo, un poco segundos, porque la filosofía pues es muy amplia, pero ¿por qué su libro, que es un título muy atractivo, lleva ese título? Hombre, signo y cosmos. O sea, son tres conceptos que Peirce trabaja. Eh, Quisiera saber por qué lleva ese Sí. nombre, qué relación hay entre ellos, para los Bueno, que queremos conocer a Peirce. sí. Primero, Peirce no piensa que la razón sea el esclavo de las pasiones. Para Peirce, la razón es algo que tiene a su base, no puede prescindir de un componente afectivo. Entonces, los afectos en sí mismo, es decir, nosotros somos pues ah, tanto afecto como razón. La razón no es vaya, puede haber afectos sin razón, pero no puede haber razón sin afectos, por decirlo así. Entonces, simplemente la razón es un fenómeno de lo que Peirce llama la terceridad, su, de su esquema categorial, lo cual es una ordenación pues ordinal y no cardinal, lo cual quiere decir que hay una relación de dependencia. Está lo primero, luego está lo segundo, lo cual depende de lo primero, y luego está lo tercero, que depende del segundo y primero. No, tendría que pues hablar de muchas cosas para explicar eso bien, pero lo que quiero decir es que para Peirce la razón, digamos, no es un esclavo de las pasiones, simplemente para hacer esta corrección. Porque mi libro se llama Hombre, Signo y Cosmos, pues algunos hoy en día en esta época me reclaman por el nombre hombre, porque ya somos inclusivos, debía haber dicho ser humano o no sé, en fin. Pero básicamente el punto es que la reflexión filosófica siempre se ha dirigido hacia este mundo que nos rodea. Entonces, este individuo que está pensando sobre el mundo. Y lo novedoso de Peirce es, en buena parte, son los signos. Entonces, el libro se llama así porque el signo es el vínculo, digamos, conceptual que dé cuenta de una nueva forma de entender la relación entre el ser humano y el cosmos. ¿Por qué, profe? La palabra cosmos, a mí me interesa mucho la palabra cosmos. Hay un libro que fue de los que más me influenció, que es Cosmos de Carl Sagan. Yo leí ese libro cuando tenía como 15 años.
Kepler Sí. también tiene un libro que se llama Cosmos. Kepler escribió un libro que se llama Cosmos. Es una palabra griega muy hermosa, cosmos. Eh, ¿Qué significado tiene Cosmos en Peirce? O es que les, o sea, repito, los que no conocemos a Peirce, que apenas pues, ¿qué importancia tiene el Cosmos en Peirce? Voy a ser muy puntual con la pregunta. Bueno, yo utilizo la palabra cosmos en el título de forma muy ligera para hacer referencia al universo, a lo que nos rodea, este mundo allá afuera. Para Peirce, cosmos, obviamente, del griego significa orden, a diferencia de caos. Y em, vaya, no es un término, no es un concepto fundamental de partida para Peirce. Todo orden es algo logrado, es algo que emerge a través de condiciones anteriores. Peirce tiene una, em, tiene un decir, digamos, una máxima. Dice, en la ciudad de la filosofía debería escribirse en todas sus paredes, no bloquear el camino de la investigación, no bloquear el camino de la investigación. Bloqueamos el camino cuando postulamos algo como absoluto. Eso lo tendemos a hacer con las leyes, ¿no? Las leyes de la naturaleza. ¿Qué es lo que explica eso? Ah, pues ahí está esa ley, ¿no? Y eso es lo que da cuenta de este comportamiento que observamos. Entonces, la pregunta de Peirce siempre sería, ¿y qué es lo que da cuenta de esa cosa? ¿Qué es lo que da cuenta de la ley? Em, para Peirce, lo que requiere de explicación ah, no es el caos, sino precisamente el orden. Dice, si tomamos una moneda, lo tiramos 100 veces, si cae 48 veces sol, aquí en México es sol y águila, en España es otra cosa, no recuerdo. Entonces, si cae 48 veces sol y 52 veces águila, ah, eso no nos sorprende para nada. Eso no requiere de explicación. Ese es el resultado del puro azar, ¿no? Correcto. Si cayera 10 veces sol y 90 veces águila, diríamos, ¿qué pasa aquí? Esto es extraño. O sea, el trasfondo de default es la arbitrariedad, el caos, lo azaroso, ¿no? Si algo se aparta de eso, entonces buscamos una explicación. ¿Qué es lo que hace que eso caiga 90 veces águila y 10 veces sol? Entonces, lo que requiere de explicación para Peirce es precisamente el orden. En su metafísica o cosmogonía, ¿no? Peirce rastrea, digamos, todo a una condición inicial de total, em, pues, caos, digamos. Entonces, para Peirce, en el principio no había orden sino caos y todas las regularidades que podemos percibir hoy en el mundo empírico se han desarrollado a partir de, de esa condición inicial de indeterminación por un proceso azaroso que dio paso a- a- a la existencia, a la bruta realidad y luego regularidades que poco a poco va desarrollándose. Pero nunca llega para Peirce el cosmos a ser absoluto en su totalidad como para Hegel. Peirce es idealista como Hegel, Peirce fue muy influido por Hegel. Peirce utiliza la tríada en casi toda su filosofía, se encuentra esa relación entre tres elementos, especialmente en su semiótica, y eso pues se encuentra muchísimo en Hegel. Pero donde se distingue de Hegel es en el hecho de que para Hegel, digamos, la racionalidad llega a dominar sobre todo. Y para Peirce, el azar no es simplemente lo que llamamos nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia sobre algo,
sino que el azar es un elemento real y constitutivo del universo. Y entonces la regularidad sigue creciendo, ampliándose. Como decía Hegel, el mundo se hace cada vez más racional, pero no del todo, no de forma completa. En parte, mi tesis doctoral trataba ese asunto, la relación entre el orden y el caos en la cosmología de Peirce, y utilicé investigaciones en la teoría del caos para modelar la, la, ah, la estructura metafísica del cosmos según Peirce, y también en parte para justificarlo. Pero su sistema conceptualmente maneja una relación entre el caos y el orden que nunca se queda aufgehoben de forma hegeliana en una pura racionalidad. Bueno, profesor Darín Magnat, hasta el momento hemos tenido una charla muy interesante. Hemos tocado el tema de las pasiones, tocamos el tema de Peirce, bueno, y sus inicios en la filosofía. Bueno, usted es divulgador de la filosofía y tiene un canal en YouTube, se llama La Fonda Filosófica. Bueno, yo estoy iniciando en este momento mi canal y hay voy a hacer un comentario al respecto de algo. Ya le digo por qué hablé de los canales. Cuando uno estudia filosofía, uno siempre se remite a grandes filósofos. Entonces, Platón, los presocráticos, Aristóteles, los estoicos, bueno, luego la Edad Media, casi todos estos occidentes, todos estos occidentes. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, luego llegamos al Renacimiento, toda esa cantidad de pensadores, todos con sus aportes, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Kepler, Galileo, Descartes, bueno, Hume, los racionalistas, los empiristas, hasta llegar, digamos, a Heidegger, a Peirce. Pero hay algo que yo he leído en algunas partes, es todo ese conjunto de filósofos, de pensadores, son prácticamente atemporales. O sea, yo no puedo asegurar, pero yo estoy casi seguro, no lo puedo asegurar porque no voy a estar ahí presente, que en 200 años vamos a seguir leyendo a Hume, en 200 años vamos a seguir leyendo a Aristóteles, en 200 años vamos a seguir leyendo a Kant y a Heidegger. Pero yo no sé si es mi impresión, pero yo no veo hoy en la actualidad, filósofos que marquen, que uno diga este filósofo va a marcar historia en la filosofía. Uno escucha filósofos y lee filósofos que en este momento son importantes, como decir Zizek, eh, en este momento se me escapan otros nombres en este momento de tantos filósofos que hay en la actualidad. Sí, hay muchos filósofos importantes, pero siempre volvemos a los mismos filósofos. O sea, siempre volvemos a Heidegger, Deleuze, incluso Foucault, que ha estado muy en boga nuevamente, y retomamos otra vez acá, retomamos. Es decir, tenemos nuevos problemas en la actualidad y de alguna manera volvemos a sus grandes filósofos. Entonces esta pregunta puede ser, aquí está mi comentario, la pregunta puede ser, ¿será que van a surgir nuevos filósofos en el sentido de esos filósofos que toda la vida hemos trabajado? No sé si usted alguna vez ha pensado esta pregunta o qué piensa al respecto. No tengo ¿cómo se llama? Bola de cristal, así como para ver el futuro. Sí, sí, sí. Eh, quién sabe. Yo tiendo a pensar que, no sé, por un lado, hay, si cierta reflexión racional empezó. Bueno, está toda una discusión de la cuestión metodológica, la cuestión así como racional, pero sí a partir de Grecia antigua
empezaron a tematizar ciertas cuestiones fundamentales acerca de, no sé, la naturaleza del determinismo, la libertad, los componentes ontológicos. Hay cierta, digamos, hay cierto rango casi lógicamente posible de opciones o posibilidades acerca de preguntas que tienen que ver con la metafísica, ontología, etcétera, que, que que forzosamente me parece que vamos a volver a ellos, ¿no? Así, por ejemplo, esto del determinismo, la libertad. ¿Están las cosas determinadas una determinación media o totalmente libres? Orden y caos, como estamos platicando hace rato. Entonces, a lo que voy es que eh, hay ciertos autores que trataron de una forma fundamental estas cuestiones que me parece que vamos a seguir volviendo a estos planteamientos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que la reflexión sobre la realidad humana y la sociedad en que en que vive es algo netamente histórico. Bueno, o sea, en general, soy historicista, sea con respecto al fenómeno humano o del mundo histórico. Incluso platicamos que como para Peirce, las propias leyes, las regularidades son cosas que emergen a través de un largo proceso y que se transforman poco a poco. Entonces no hay nada absolutamente estático que siempre ha sido de la misma forma. Entonces, en ese marco histórico, al cambiarse las condiciones, pues se cambia el pensamiento. Em, entonces, yo creo que em, a lo mejor para mí esta cuestión cobra especial relevancia para usted, para mí, los que viven, digamos, en el mundo latinoamericano, el mundo hispano. em, Donde está la cuestión de la filosofía latinoamericana. Le había comentado que me han invitado a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana en junio Ah, de 2024 en Bogotá. Y y la temática es pensar la crisis global desde América Latina. Y entonces es todo un tema, toda una cuestión. ¿Y qué significa pensarlo desde acá, ¿no? ah, Esto siempre es lo que representa la novedad con respecto al pensamiento. Las condiciones son específicas y cambiantes, aunque al mismo tiempo no deberíamos ir a un extremo, es decir, como lo que representa Enrique Dussel y los que pues son anti-eurocéntricos y hay que rechazar esos pensadores así por principio, porque nosotros somos perfectamente capaces de pensar por nosotros mismos. Muy bien, estoy de acuerdo, pero si se trata de analizar y entender la naturaleza de la dominación de capital en la actualidad, en el Perú, por ejemplo, pues no voy a dejar a un lado a muy importantes pensadores, empezando con Marx, ¿no? Y pasando a la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, Adorno y Horkheimer y otros cuyo pensamiento es fundamental para pensar esta situación. El capitalismo ha cambiado, pero hay ah, nuevas condiciones, pero en sentido básico no voy a quitar totalmente ese pensamiento para simplemente cumplir con ese imperativo de pensar desde cero y pensar desde mi realidad histórica y local. Hay que combinar las dos cosas.
Y entonces yo sí creo que vamos a seguir leyendo a los más importantes que se representan en la historia, más que nada europea, eso sí. Em, pero no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones, para mí, netamente científicas en la acepción más amplia de la palabra, porque yo quiero entender cómo funciona este mundo en que vivo, cuáles son los determinantes y cómo, cómo está condicionada mi existencia. Yo creo que eso no es una cosa caprichosa que cambia de acuerdo con el planteamiento ideológico de uno. Hay cierta objetividad que tenemos que descifrar utilizando los mejores conceptos y planteamientos que ha habido en la historia. Entonces, más o menos eso sería mi forma de ver la cuestión. Claro, le entendí muy bien. Creo que lo que más rescato de su comentario es cuando plantea que, no se pueden rechazar ambas formas. Es decir, no podemos rechazar es abrupto los pensadores europeos, pero también tenemos que pensar en nuestro contexto como latinoamericanos. Aunque la pregunta había empezado, pues el comentario era, claro, vamos a seguir leyendo a esos grandes pensadores y que es muy difícil, digamos, encontrar, digamos, nuevos filósofos que marquen la historia de la filosofía, que era como mi planteamiento original, es decir, que dentro de 200 años uno diga, este filósofo en el 2023 partió, hizo un aporte nuevo a la filosofía. Y yo quiero enlazar esto con algo, que a usted esa pregunta también se la han hecho, y es una pregunta que han investigado mucho, que toda la filosofía es una nota a pie de página de Platón. Bueno, que creo que fue el comentario de, si no estoy mal, de Whitehead, no, sí, de Alfred Whitehead. North Whitehead, sí, Claro, sí. la empalmo con otro comentario, con otro profesor que tuve de filosofía, el profesor Antonio Diegues, y él dice, no, yo creo, él dice textualmente, dice, no, yo creo en el progreso de la filosofía. Es decir, pues no en el sentido, pues como crece la ciencia, digamos, porque son dos campos pues distintos, pero porque nosotros nos estamos planteando nuevos problemas. Eh, Ese sería como el comentario. Mire, yo lo empalmo con lo que usted dijo al principio del programa. Cuando yo le dije que usted por qué, que cuáles eran las condiciones originales por las que usted estudió filosofía. Y usted dijo que una de ellas podía ser su condición pues sexual. Me dijo que usted es gay. Y eso me puso a pensar muchísimo porque quizás en los griegos eso no era importante como reflexión, o quizás no era importante el aborto en los griegos. Pues puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, porque pueden haber nuevas investigaciones y yo quedo acá mal con lo que estoy diciendo. O quizás no era tan importante la crisis climática en los griegos. Pero hoy, 2023, sí es importante el tema de, digamos, de lo sexual, digamos, de los diferentes. Sí es importante el tema del cambio climático y sí es importante el tema del aborto. Entonces, la filosofía en ese sentido, uno podría decir, ha progresado porque se ha sumergido en nuevos problemas actuales. ¿Está de acuerdo con estas cuestiones que dije o en qué discrepa o quiere complementar algo de lo que estoy diciendo, profe? Eh, no sé si la filosofía haya progresado. Yo creo que esa palabra está mal aplicada en la cuestión de la filosofía. Em, Seguimos, por muy antiguo que sea Platón. O sea, otra vez, eh, hay cierta, la esfera inteligible y sensible, ¿no? La razón, lo empírico, idealismo, realismo, todas esas posibilidades de ubicar la naturaleza del cosmos, ha encontrado, digamos, cosas, articulaciones fundamentales en, en la antigüedad, no del todo, pero así como la cuestión ética, ¿no? Está Kant,
Entonces, no prestamos atención únicamente a la razón y la obligación o únicamente a los intereses. Está Aristóteles con la cuestión de la virtud, la frónesis. Em, entonces, no es que ellos hayan sido superados. Em, ah, la filosofía, yo siempre digo decía a mis alumnos, porque ya no doy clases, em, que tenemos 2400 años de filosofía y casi ningún acuerdo como, como en la ciencia, ¿no? Que tenemos mucho acuerdo en apenas 500 años. Entonces, esto quiere decir que eso es algo que eh, ah, tacha a la filosofía como algo, es algo deficiente de la filosofía. Eso fue la opinión de Stephen Hawking, ¿no? Hace varios años hizo un comentario de que la filosofía está muerta, la filosofía no sirve, la ciencia es lo que nos da conocimiento hoy en día. Entonces, ¿de qué sirve la filosofía? Es simplemente una cuestión de, de gusto casi estético. Ah, yo, o sea, yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que uno sostenga cierta posición filosófica? Yo puedo tomar 10, 20 colegas en filosofía y con respecto a los mismos temas puedo encontrar posiciones muy distintas y muy diversas. Entonces, ah, ¿por qué encontramos esa diversidad? ¿Se debe a que alguno tiene la razón y los demás están errados? ¿O han partido todos de una posición dogmática? A mí me gusta esto y voy a trabajarlo y voy a sostenerlo, ¿no? Em, vaya, yo simplemente o sea, podemos hablar de progreso si estamos hablando de una cuestión epistémica, de conocimiento, ¿no? Como en la ciencia. O podemos tratarlo en términos de la ética. Hemos progresado éticamente, yo creo que como especie no. En cuanto a nuestro conocimiento, no hay un acuerdo acerca de qué es lo que hace que algo sea bueno o malo. Yo simplemente no, si alguien me habla de progreso en filosofía, em, yo no lo veo y lo veo menos incluso cuando se trata o sea, ha llegado la filosofía a a la cima de sus posibilidades, está mucho más allá digamos, progresado más allá de sus versiones anteriores, con lo que tenemos hoy en día con el mundo académico y las revistas especializadas y mucha publicación tiene que tiene muy poco valor y que leen solamente algunos académicos. La filosofía tal y como existe hoy en día es la mejor versión de la filosofía posible. Estamos progresados, o sea, estamos mejores hoy en día simplemente por la cuestión del tiempo y el esfuerzo. Yo diría que no, que estaba mucho mejor en la filosofía helenística, por ejemplo, las escuelas como los estoicos, cínicos, escépticos, etcétera. Am, entonces, vaya, yo no sé cuál es la finalidad de la filosofía, cuál es su punto. Volvemos sobre las mismas cosas. Yo creo que em, hay algo, o sea, aparte de lo que constituye la vida humana, una vida humana real y plena, ah, tiene que ver con esa reflexión sobre esta extraña existencia que tenemos que no podemos resolver. No somos un simple y sencillo objeto espacio-temporal empírico ahí en el mundo como una piedra. Somos esa cosa extraña que se llama el ser humano. Y si llegáramos quizá algún día a un conocimiento definitivo sobre lo que somos, yo creo que casi por definición el ser humano tendría que desaparecer
porque somos esa cosa que no puede entenderse a sí mismo y eso es parte de su naturaleza, quizá. Eh, bueno, estoy divagando, pero bueno, lo dejo ahí. No, tranquilo. Estamos conversando. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hablar de temas de filosofía, pues uno se va metiendo en otros temas, porque esos temas van unidos. No, usted dijo varias cosas ahora muy interesantes. Me acuerdo un poco de Homero, citado por Montaigne. Dice que siempre se puede argumentar en contra y a favor de todo. Esa primera cita. Así es, sí. Siempre se puede argumentar en contra y a favor de todo. Entonces, llega, llega Aristóteles y critica a Platón, y luego llega otro filósofo más adelante como Kant y ya critica a Aristóteles, y luego llega Nietzsche y critica a Kant, y de pronto luego llega otro y critica a Nietzsche. Pero yo pienso que esto también es lo bonito, lo estético de la filosofía, que hay un debate de ideas. Y aunque usted hablaba ahí que, no sé si lo escuché bien, el término escuchar, escuchar, si lo escuché bien, eh, bueno, si la filosofía de pronto tiene una utilidad, pues quizás esa utilidad pueda ser, quizás, que nosotros pensemos bien. Eso no significa que no nos equivoquemos, es decir, nos podemos equivocar constantemente, pero digamos que una de esas utilidades de la filosofía es tratar de esclarecer cosas. Eh, Repito, eso no significa que lo que estemos diciendo sea, pues, esta es la verdad absoluta y yo soy un filósofo y ya, porque yo lo digo. No, yo pienso que la filosofía es como una confrontación de ideas entre, entre, entre los pensadores. No, entonces, si estamos es conversando y yo pienso que cuando uno conversa de filosofía, pues uno toca muchos temas que se van relacionando. Incluso los mismos los filósofos, pues los grandes filósofos, hablan de ética, de lógica, epistemología, animales, medio ambiente, y esos temas van unidos, esos temas no se pueden separar del todo, sino que tienen cierta continuidad uno con otro. Entonces, hablemos de la utilidad de la filosofía, porque hace poco hay un autor, hace poco compré el libro, pero es un filósofo, no me acuerdo si es francés o estadounidense, él tiene un libro sobre el estoicismo, es que se me olvida en este momento el nombre del filósofo, pero yo he notado que el estoicismo está muy de boga últimamente, y entonces, claro, porque quizás vivimos en un mundo muy agitado, porque queremos las cosas rápido, porque usted tiene que irse rápido para el trabajo, bañarse rápido, escribir rápido, dormir poquito, porque el capitalismo nos dice que si dormimos mucho eso es malo, hay que dormir poquito y trabajar mucho. Entonces, pareciera que muchas personas están volviendo a estudiar estas raíces helenísticas. ¿Usted qué piensa de la utilidad de la filosofía? Esa sería la pregunta concreta. Eh, pues sé que la utilidad de la filosofía para la sociedad en general, al menos si se aborda desde la educación superior, es para enseñar pues así el pensamiento lógico, em, el así llamado el critical thinking, pensamiento crítico, las falacias, los sesgos cognitivos y todo eso. Lo cual sin duda tiene este cierto valor para esclarecer los términos de debate que tenemos en la sociedad sobre temas que sean el aborto o lo que sea. Em, pero dirigido hacia la propia filosofía es algo curioso. Vaya, puedo mencionar 10, 20 colegas en filosofía que todos han estudiado lógica, conocen bien las falacias, pueden conocer los sesgos cognitivos y todo eso. Sin embargo, ah, eso, eso no, digamos, esta pregunta me surge en una reflexión que hago sobre la naturaleza de la filosofía como una profesión y sus practicantes como profesionales, ¿no?
Un profesional como un médico comparte en común con los demás médicos en el mundo, digamos, cirujanos torácicos, por ejemplo, cierto conocimiento que les habilita a hacer ciertas cosas de una forma determinada. Y en cuanto a la filosofía, pues, ¿qué es lo que los filósofos tienen en común? ¿Cuál es el conocimiento que tienen en común? Eso de evitar falacias y no cometer alguna incoherencia lógica o algo por el estilo, si es así, me parece muy poco. A fin de cuentas, esos diversos colegas míos llegan a tener posiciones muy dispares entre sí, a pesar de que tengan esa formación en lógica, falacias y cosas por el estilo. Entonces, vaya, desde el punto de vista del público en general o el mundo, digamos, de educación superior, la utilidad de la filosofía estriba en eso. Em, Soy un poco escéptico o pesimista al respecto. En el mundo, en el mejor de los mundos nos haría a lo mejor pues racionales y lo que quieras, pero lo que veo a mi alrededor en todas partes es mucho dogmatismo y tribalismo y gente utilizando herramientas argumentativas no para descubrir la verdad, sino para justificar sus prejuicios. He dicho en otros momentos que la única diferencia entre un doctor en filosofía y una persona normal y corriente en la calle es simplemente que el doctor en filosofía es más hábil para justificar sus prejuicios. Y muchas veces pienso que es cierto eso. Es una exageración. ah, Vaya, volviendo a la utilidad, no utilizaría la palabra utilidad, al menos en mi caso. Pregunto yo que mi pregunta sería, ¿por qué sigo yo haciendo estas, haciendo esa práctica que se llama filosofía? Yo hace un par de años decidí salirme del mundo académico, renuncié a mi plaza en la Universidad Veracruzana em, y entonces dejé el mundo académico, pero no dejé el mundo intelectual. No, digamos, dejé la vida académica, pero no la vida intelectual. Y mi pregunta sería, ¿por qué sigo haciendo eso? Porque podría dedicarme a otras cosas, a rascar la panza y pasarlo leyendo literatura o no sé, ¿no? Entonces, hay algo que es simplemente ah, no sé cómo decirlo, ah, simplemente vería mi vida más parca y aburrida sin la filosofía. La filosofía me sorprende, la mejor filosofía me sorprende. Y entonces, pues qué bueno que no llegan todos los filósofos a estar de acuerdo con, así como los científicos, porque si fuera así, dejaría de sorprenderme. Y a lo mejor la sorpresa es lo que me empuje hacia adelante y es mi forma de crecer y no ser lo que era ayer o la semana pasada. Ah, entonces, para mí esa es, digamos, la utilidad de la filosofía en un sentido muy personal, pero al mismo tiempo me parece que la filosofía, vaya, estoy leyendo mucho en los últimos años la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la filosofía, si no dirige su mirada hacia la cuestión del sufrimiento y la dominación en la sociedad y sus condiciones y sus determinantes, está, digamos, metiéndose en una torre de marfil y haciendo caso omiso del mundo allá afuera. Ah, hay una, hay una cita de Jean-Jacques Rousseau en uno de sus discursos donde habla del filósofo en su lecho cómodo
y no le impactan, no le importan las convulsiones sociales porque está cómodo en su lecho. Yo podría pasármelo aquí en casa cómodo y rodeado de cosas bonitas y literatura y amigos y vinos y cosas por el estilo. Pero sería como, em, no sé, como volviendo a la metáfora de la Matrix, ¿no? Estaría yo consciente de que estoy enchufado en una Matrix y que si no hago algo para entender cuál es la naturaleza de este mundo que me están vendiendo, ¿no? Y cómo puedo librarme no solamente a mí, sino a la gente que me rodea, a la sociedad. Entonces mi vida es una farsa de alguna forma. Entonces tiene no me gusta la palabra utilidad, tiene una importancia vital para entender este mundo que vivimos y nos hace ver con la sorpresa que este mundo no tiene que ser como es. Eso es lo que la filosofía constantemente me hace ver, ¿no? Que las cosas no tienen que ser así. Qué bonito todo lo que nos dijo y lo estaba escuchando con mucha atención. No perder el asombro. Yo le digo mucho a los niños, yo he dado clases con niños de 10 años y yo les voy a dar una clase de filosofía a esos niños que tienen 10 11 años y yo me quedo asombrado. Mm, Les encanta la filosofía, pero y me exponen San Agustín, me han expuesto San Agustín, me han expuesto Hegel, un niño de 10 años. Yo no, pues para yo decir que no entiendo a Hegel, bueno, cosas muy básicas de Hegel, cosas pues mínimas, mm, mm, San Agustín, pero pasa el tiempo y como que se pierde el asombro. Y yo pienso que el asombro también hay que cultivarlo, también uno tiene que poner parte de uno mismo para que nos interese, es decir, seguir siendo niños aún siendo adultos. Eh, Usted decía ahora, ¿qué tal que todos estuvieran de acuerdo? Quizás el mundo sería muy aburrido. Lo bonito es también de la discusión y la discrepancia entre las diferentes ideas. ujú. Bienvenida, bueno, y de hecho usted y yo podemos tener diferencias, como usted ha dicho ahorita, tenemos poder, todos amigos filósofos y tener diferencias. Bienvenida, digamos, la utilidad de lo inútil, la utilidad de lo que muchos consideran inútil, eso que llamamos filosofía. Aunque en los griegos, por ejemplo, la filosofía abarcaba muchas cosas. Si uno se va a la definición original, pues amor por el conocimiento. O sea, que el hombre quiere, digamos, ¿qué más asombro? Yo no sé, creo que esto es muy hegeliano, usted que ha estudiado mucho a Hegel, eh, digamos, que nosotros nos pensemos a nosotros mismos. ¿Qué más asombroso que yo me pueda pensar a mí mismo y pensar mi entorno? Yo creo que esto, repito, es muy hegeliano. Y en ese asombro por conocer es que está la filosofía. Para Darín, la persona Darín Magnar, para usted la vida tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de su existencia, profesor Darín? Yo hice un video sobre este tema. Un joven de 14 años me escribió para preguntarme sobre esa pregunta y le dije que haría un video al respecto. Y en el video, pues hablo, al fin de cuentas, acerca de esto de maravillarse, poder maravillarse. Posteriormente, pues digamos, diferentes autores que tienen respuestas muy sofisticadas donde critican la idea de que la vida tenga un sentido. Entonces, mi respuesta podría verse como ingenua o poco sofisticada, pero a fin de cuentas estoy eh, de acuerdo con ello. Simplemente am, hay una, ah, hay una cosa que dice Adorno en su libro Mínima Moralia, que dice, el valor de un pensamiento estriba en la distancia que guarda con la continuidad de lo familiar. Y eso me ha impactado. El valor de un pensamiento estriba en la distancia que guarda de la continuidad de lo familiar.
Y bueno, vivimos en sociedad, tenemos amigos y familias y compañeros y el sentido de comunidad es muy importante. Pero ah, especialmente en este mundo cibernético, digital, de algoritmos y la facilidad con la que nos ponen ciertos cajones o en ciertas burbujas y nos hacen identificar con cierta ideología, cierto punto de vista o algo por el estilo. Ah, para mí, el sentido de la vida eh, estriba en el ejercicio casi espiritual, diría yo, que trato de hacer al sacarme de ese flujo de lo familiar, aquellas cosas que me unen con los demás. Necesito de alguna forma distinguirme no sé, del rebaño, como diría Nietzsche, de las masas, de lo que es muy fácil decir, ¿no? Sea en la academia, sea en línea. em, eh, estriba el sentido de la vida para mí en la capacidad de pensar de forma sola y de forma, no sé, original o algo que no siga a partir de premisas tan comunes y aceptadas y cosas por el estilo. Entonces, y eso es muy difícil hacer hoy en día porque ya somos miembros todos de tribus. Y eres de izquierda o derecha, de arriba o abajo, republicano, demócrata, lo que sea. Y el ejercicio de ponerte en los zapatos del otro me parece fundamental y eso es lo que me da sentido porque renueva mi vida, renueva mi punto de vista, mi perspectiva y es, ah, no sé qué otra forma de decirlo, pero eso es lo que me maravilla, y no podría imaginar mi vida sin ella. Profe, le agradezco mucho haberme sentado la invitación a mi programa, profesor. Muchísimas gracias por estar acá en mi programa. Al contrario, James, me dio mucho gusto estar aquí y esa conversación académica, tan amplia, interesante, siempre para mí es un gusto y pues muchas gracias a usted. Cuídese mucho, profesor. Un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, profe.